las podáis ver en YouTube. Vale, mi nombre es Luis Wilmonzón. Mi dirección de correo, pues si la queréis, si me queréis mandar algo, es la siguiente. Vale, estaba intentando utilizar. Vale, ahora vamos. Mi dirección de correo es luisbuillbm@gmail.com. Vale. Si queréis enviarme, pues me gustaría conoceros a los que no os conozco y que me enviaréis algún email diciéndome cuál es vuestro interés en el curso, es decir, en qué, si estáis en algún proyecto, si estáis trabajando con Unity o qué es vuestro mayor interés en Blender. Bien, mi experiencia en Blender es desde hace bastantes años y hace tiempo ya conocí a Iván y a través de él en Unity. Si queréis, en el Google Play tenéis esta aplicación que hice hace ya un par de años. Está hecha todo en Blender y está bien como una primera prueba o la primera aplicación por ver cómo funciona el tema de Android y de los juegos. Vale, la aplicación esta llegó a tener unas 45.000 instalaciones, pero está prácticamente ya muerta, ¿eh? No sé si llega a tener una instalación al día o si llega a 7 a la semana. Vale. El curso de Blender principalmente lo pretendo enfocar a la creación de personajes para videojuegos, ¿eh? Bien, la versión con la que estamos trabajando, la versión que actualmente hay, es esta, la 2.77a. Vale, esta versión, la principal cosa que me afectó en el momento que la bajé es que deja de tener soporte para Windows XP. Vale, una explicación rápida de lo que es el entorno. Vale, son los distintos tipos de ventanas que tenéis. Vale, cada una de estas ventanas indica o es para un trabajo. Vale, esta ventana de aquí arriba es la ventana info, donde están los menús principales de la aplicación, grabar, importar, vale, opciones de renderizado, el System Console, que es antiguamente siempre estaba activo, os puede dar información sobre algunos errores del Python de la aplicación. Vale. Y aquí, en estas ventanas, son preparaciones de ventanas, agrupaciones para los distintos tipos de operaciones que puedes hacer, ¿eh? Animación o si vas a hacer con el Game Engine o edición de vídeo o texturizado, iremos viendo. Normalmente la opción siempre por defecto. Vale. Las escenas, se pueden grabar varias escenas independientes en cada fichero Blender. Normalmente nosotros que utilizaremos para modelar, no simplemente con una escena será suficiente. Y aquí el render que vamos a utilizar, ¿eh? Utilizaremos
casi exclusivamente el Blender Render, o en otros sitios le llaman el Blender Internal. Vale. Esta ventana de info, veis, si la movéis hacia arriba, van apareciendo las operaciones, las llamadas a las APIs del Blender, del motor de Blender. Vale. Todas las ventanas se pueden cambiar de tamaño, arrastrándolas, y en un momento dado tú puedes, pues por ejemplo, vale, esta es la vista 3D, aquí tienes el outliner, que es bloque de datos, es decir, los objetos o los elementos que vas añadiendo a la escena aparecerán aquí. Hay formas para poder ocultarlos o que aparezcan en el render o no aparezcan. Vale, iremos viendo. Vale, aquí la ventana de propiedades, que es donde controlamos mayormente las opciones de cada uno de los elementos de Blender. Y aquí una ventana de timeline para establecer en qué tiempo de la animación trabajamos. Vale, por ejemplo, aquí yo podría colocarme otra ventana, en este caso el editor de imágenes, ¿vale? Es decir, que tú puedes modificar tu entorno como quieras. Vale, cosas raras que hay en cuanto a la manipulación de estas ventanas. Vale, por ejemplo, puedes añadir nuevas ventanas. Vale, al añadir ventanas, un problemilla que suele presentarse es cómo cerrarlas. Vale, por ejemplo, para cerrarlas, arrastrando desde esta pestañita que hay en la esquina superior, y con el botón izquierdo del ratón puedes ir cerrándolas. Bien. Vale, interesa, ya os digo que no sé cuál es vuestra experiencia con Blender, pero lo que sí interesa es que sepáis orientaros en el espacio, saber por lo menos dónde buscar las distintas operaciones y acostumbrarse a lo que es el entorno de Blender. Vale, cosas curiosas en cuanto a este tipo de manejo de ventanas. Por ejemplo, para maximizar una ventana, con control flecha arriba, maximizamos las ventanas. Bien. Vale, aquí la vista 3D, que es donde vamos a poder editar los objetos, trabajar con ellos. En esta vista 3D, con T y N, hay dos submenús, que uno es Tools, el menú con T es Tools y con N es Properties. En casi todas las ventanas suele aparecer estos submenús con T y N. Pues, por ejemplo, aquí en el editor gráfico ocurre lo mismo. Vale, ya os digo, con T y N, estos submenús en los que aparecen las pestañas principales para hacer las distintas operaciones que podamos hacer. Pues, por ejemplo, para añadir un objeto, en el Create, pues podemos crear un cilindro. Vale. Bien, la forma de orientarse en el espacio, de cómo cambiar la vista o cómo saber dónde estoy, es a través del teclado numérico. ¿Vale? Con 1, 3 y 7, 1 es la vista frontal, 3 es la vista lateral y 7 es la vista top, la vista desde arriba. Bien.
más orientaciones. Vale. La selección es una cosa que tendré, bueno, que la selección del objeto, la selección se hace con el botón derecho del ratón. Vale, todos estos parámetros podrías llegar a modificarlos a través de las preferencias pero te recomiendo que no lo hagas, es decir, que te acostumbres a utilizar las opciones por defecto del manejo de Blender. Vale. Vale, cómo moverse en el espacio, rotar la vista 3D, se hace a través de la rueda del ratón. Si la tienes pulsada, podrás girar la vista. Si la rotas, haces el zoom y con Shift y Control, Shift y rueda y Control y rueda, haces las rotaciones de izquierda y derecha. Vale, perdonad, voy a poner un add-on para que podáis ver las teclas que voy pulsando. Bueno, aquí en las preferencias de Blender os aconsejo use preferencias. Vale, voy a cargar primero, perdonar, el add-on que quiero. Vale, ahora podréis ir viendo si pulso alguna tecla, que veis aquí cuál es la tecla que pulso. Vale. Vale. Hablábamos de la orientación y en el espacio con la rueda del ratón. Vale. El zoom y mover izquierda a derecha o arriba y abajo. Y sobre todo lo que hablábamos de las vistas, vista frontal, vista lateral y vista top, vista desde arriba. Vale. Con el 5 del teclado numérico cambiamos a perspectiva ortográfica o perspectiva panorámica o como quieras llamarlo. 5. Os digo que normalmente deberás utilizar el teclado numérico para orientarte en el espacio. Vale. Vamos a añadir objetos, por ejemplo, con la pestaña esta que tienes aquí en el menú Tools, con T, aparece y desaparece el menú Tools. Vale, podemos crear un objeto cualquiera. Pues, por ejemplo, un toro este. Vale, en la posición donde está el cursor 3D, es donde vas a crear el objeto. Las distintas opciones que tiene Blender o se pueden acceder a través de las pestañas que tienes en los distintos menús o a través de opciones de menú. Por ejemplo, vale, hablamos de crear objetos, pues aquí estaría la opción de crear, o también podrías hacerlo a través de aquí, add, vale, o a través de shortcuts o atajos de teclado. Por ejemplo, para añadir un objeto con Shift A aparece este submenú para añadir objetos. Vale. Bien. En cuanto a las selecciones, a las distintas formas de selección que hay, bueno, perdonad, voy a enseñaros antes lo que tenemos en el Model. Hay una
perdón, hay una imagen de atajos de teclado que puede ser útil. Vale, aquí mantiene siempre una versión actualizada de los principales atajos de teclados. No hace falta que os sepáis ni la mitad, simplemente si no sabéis cómo llegar a una de las opciones, pues estos atajos os pueden ayudar. ¿eh? Vale. Vale, en cuanto a las formas de seleccionar objetos. Bien, si volviendo otra vez al teclado numérico, si pulsáis punto, iréis, la vista se centra en el objeto que hay seleccionado. Vale, con Shift y selección, con Shift y botón derecho, vas acumulando objetos, vas acumulando en la selección que hagas. Y volviendo a pulsar puedes hacer deseleccionar. Vale, otras formas de selección. Vale, veis, siempre estoy cambiando la vista para ponerme en una vista fija desde arriba, derecha o izquierda. Vale, otras formas de seleccionar serían selección con caja, con la tecla B, aparece esta forma, esta caja con la que los elementos que caen dentro se seleccionan. Vale, selección por caja, selección por círculo, vale. ¿Veis? Con la rueda del ratón añades más o añades... y con control y el ratón, todo lo que quede dentro de esta marca se selecciona. ¿Vale? Normalmente la que suelo utilizar casi siempre es esta, selección por caja. ¿Vale? Veis que para seleccionar otra tecla fundamental es A. Con A o seleccionas todo o no seleccionas nada. Para asegurarte siempre estar jugando con esta opción de selección no selección para asegurarte de que no hay nada o está todo seleccionado. Vale. En cuanto las escenas se complican o hay varios objetos, hay una forma para, en vez de, para isolar, es decir, para dejar solamente en la vista el objeto con el que estás trabajando. Vale, eso es con el slash, la barra de dividir del teclado numérico. Vale. Si veis, aquí arriba va indicando la vista y el modo en el que estás. ¿Vale? Local es que solamente está el objeto y en global. Bien. Vale, los distintos tipos de ventanas que hay. Bueno, vamos a ver los que son la vista 3D, que es donde está el objeto 3D con el que trabajamos. La V-Editor, aquí, V-Image Editor, que es con el que cargaremos imágenes. ¿Vale? O editaremos mapas de normales, bueno, y veremos, o editar el mapa V de cómo van a ir las texturas. ¿Vale? Cada uno tiene una función. El DOPSet este es importante para las animaciones, lo emplearemos para hacer hojas de tiempos o cuando un hueso cambia o cuando
un objeto aparece de un lado a otro, qué movimiento tiene. Vale. Bueno, las principales teclas para el funcionamiento de Blender son, para mí, dos o tres, perdonad, G, S y R. Vale. Perdonad que ahora al cargar ha desaparecido el screencast este. Vale, lo carga otra vez. Y las guardo, las preferencias. Vale, entonces, lo que os decía, las teclas principales en Blender son tres. G para mover. The Go, me imagino que sea en inglés, es con el que hacer desplazamientos en del objeto. S lo que hace es escalar, cambia el tamaño. Y R lo que hace es rotar. Cada uno de estos tres movimientos se pueden restringir a un eje. Por ejemplo, si hago SX, el movimiento se restringe solamente al eje X. El rojo sería el eje X. Vale. O si haces escalar Z, escalas en el eje Z. Se puede complicar más la cosa y hacer combinaciones. Escalar en X y en Y. Vale, lo normal es simplemente S y restringirlo a un eje. SX. Vale. Por ejemplo, con las rotaciones ocurre lo mismo. Pues si haces RZ, estarás rotando en el eje Z. Y si no, si simplemente es R, lo haces en la vista en el ángulo en el que estás. No será fijo. Me refiero que no es fijo, que cuando tú estás en una posición fija, en frontal o en lateral o lo que sea, al rotar, vale, solamente se mueve el eje en el que estás, pero si estás en una vista en perspectiva, en cambiada, no es una posición fija, lo que rotas, pues no sabes qué es. ¿Vale? Entonces, lo que intento explicaros con esto es que normalmente ir a buscar siempre, a no ser que lo que quieres hacer sea mirar el objeto, para trabajar, estar siempre controlando en qué posición estáis, en qué perspectiva, o sea, en 137, en la vista frontal, lateral o... Vale. Entonces, lo que hablábamos del GSR, vale, puedes hacer, por ejemplo, también rotar 90 grados, ¿vale? Es decir, puedes indicar cuál es el número de la rotación o cuál va a ser el desplazamiento. Por ejemplo, con G puedes hacer o con el escalado, pues por ejemplo, si C.5, ¿vale? Sería la mitad, o si C2, pues sería el doble. Es decir, que puedes restringir a ejes o a indicar valores numéricos para los movimientos, rotaciones y escalados. Vale, GSR como teclas fundamentales de para mover objetos o para editar vértices o para lo que sea. Estas tres teclas luego valen también para otro tipo de ventanas, por ejemplo, para coger animaciones, o ya veremos cómo G, S y R trabajan también en otras ventanas. Vale.
Bien. Vale, antes de meterme a ver si alguien me ha escrito algo en el Olin. Perdonad. Bueno, vale. Lo que se hablaba. Es decir, es importante que entendáis o que comprendáis que la mayoría de operaciones de movimiento se hacen a través de esas tres teclas. Vale. He hecho esta pequeña historieta. A ver si... Vale, me gustaría intentar hacer esto con vosotros. Vale, lo que se hablaba es de que intento enseñaros que con las tres teclas del GSR son las que principalmente vais a utilizar. Vale, vamos a intentar hacer el avioncito este que os hablaba sin entrar en modo edición. Vale, en la vista 3D tenéis aquí cuáles son los modos de trabajo. En modo objeto, tú lo único que puedes hacer prácticamente, ahora veremos que no, pero bien, es decir, es mover el objeto, rotarlo, pero no puedes modificar la forma o cambiar la posición de los vértices. Vale, normal, hasta ahora, bueno, lo que vamos a hacer ahora va a ser de momento el modo objeto y no nos vamos a meter a edición. Vale. Estos modos de objeto edición pueden cambiarse también con el tabulador. Con tabulador cambias entre edición y objeto. Vale, veremos para lo que son el resto de modos. Básicamente son para poder pintar en la vista 3D o para poder esculpir, pintura de vértices, bueno, lo iremos viendo. Vale, otra interesante que tienes aquí es en cuál es el modo de vista en el que estás. Vale, el modo sólido es el que da por defecto, el modo wireframe o alambre o estructura o como quieras llamarlo, y en modo textura. En modo material se aplican los valores de si hubiera mapas de normales o cómo está afectando la luz, y el rendered, que lo que intenta es dar un renderizado en tiempo real. Cuanto mayor sea la imagen, pues cada ir subiendo de nivel en cómo se ve la vista 3D, pues es más máquina, necesitas más CPU o más GPU o más. Vale, entonces hablamos de los modos y de las vistas. Vale, vamos a hacer, por ejemplo, el avioncito este que hablábamos. Voy a borrar el cubo y con Shifa voy a crear a partir, por ejemplo, de una esfera. Vale, vamos a empezar a modificar con GS y R solamente, sin editar el objeto, simplemente en modo objeto, con esas tres teclas intentar hacer el avión que hablábamos. Vale, la esfera, vale, la topología de la esfera es un poco rara porque está utilizando triángulos. Ya hablaremos de que normalmente lo que debemos utilizar es cuadrados. Vale, simplemente lo que voy a hacer es cambiar la orientación, rotarla. Voy a rotar con R
90, la roto para que las puntas de la esfera vale. Y con Shift X, vale, voy buscando el tamaño que quiero. Shift X restringo solo a un eje, vale. Vamos a hacer las alas. Pues, por ejemplo, con el mismo, vale, para duplicar un objeto en Blender es Shift D. Con Shift D lo duplicas. Vale, quiero las alas, pues lo que hago es rotar otra vez con 90 grados y lo que hago es con Shift X, vale, para hacer las alas para que tengan, vale, esta forma de ala de avión. Vale, el punto este naranja que veis en todos los objetos es el centro del objeto. Si yo lo quiero llevar, por ejemplo, al centro de este, puedo hacerlo, vale, en principio a mano. Hay opciones para llevar los objetos directamente a la posición, por ejemplo, del cursor. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quisiera tener esta ala totalmente centrada en el objeto principal, con Shift S, vale, con Shift S aparecen estas opciones del Snap. Por ejemplo, si lo quisiera llevar al centro, vale, con eso seleccionado, Shift S, indicaría aquí cursor al seleccionado y vale, ahora selecciono el otro objeto y con Shift S, vale, llevaría la selección a la posición del cursor. Vale, muchas veces es suficiente con hacerlo a mano, sin tener que hacer toda esta selección de cursores, de la posición del cursor o lo que sea. Vale, bien, pues tengo un ala, voy a duplicarla. Vale, y siempre, ya os digo que con Shift y restringir a qué eje quieres, pues vamos a ir modificando un poco lo que son los por ejemplo, para hacer el motor, con Shift podríamos utilizar el torus este, lo rotamos, vale, y escalándolo en un eje aparece esta forma que nos podría valer para lo que sería el motor o la hélice del... Bien. Vale, vamos a hacer una hélice. Es casi con el mismo objeto otra vez. Duplico el ala, lo hago más pequeño para que sea una hélice y lo roto con R. Vale, pulsando control a la hora que movéis o a la hora que desplacéis, lo hace en bloques, bloques de 5 o 10 pasos. Vale, siempre escalando. Vale, voy a llevarlo aquí. Vale, y las voy a copiar. Vale, por ejemplo, si tienes las dos seleccionadas, con las dos seleccionadas las duplicas, Shift D, pues tendríamos las 4. Vale.
Podríamos detallar más esto, pues por ejemplo para aguantar las barras de las alas podríamos añadir un cilindro. Vale, cuando vais añadiendo objetos en el menú Tools el menú T, puede ser que os aparezcan opciones de para crear el objeto, pues cuál es el número de vértices, qué radio tiene o qué anchura. Vale, si va vale, si va abierto o cerrado. Vale, lo que quería era... Vale, sí, voy a hacer una barra de acero para aguantar las alas. Pues lo mismo, si hice X, si hice Y, es como puedo ir generando las formas que necesito, ¿vale? Las duplico. Bueno, vale. Otra cosa importante, por ejemplo, aquí vamos teniendo el objeto que queremos. Mirad, vais viendo que los polígonos de los objetos de las geometrías que se van creando se ven duros y ves cada una de las aristas de los vértices o de los bordes que forman la figura. Vale, aquí en la ventana Tools, pulsando Smooth sobre el objeto seleccionado, vale, veis que se sombrea, se suaviza el objeto. Los objetos entonces, el sombreado que pueden llevar es o suavizado con Smooth o duro con Flat. ¿Vale? Bueno, vamos a crear, vamos a subir, por ejemplo, con B, quiero subir las alas, pues me ayudo para subir todo. Le voy a crear con un personaje, al que va a ser Susan, el mono de Blender. Vamos a enredar con él para que simule un personaje. Vamos a subir un poco más las alas. Crear el cuerpo con este. Bien. Podríamos añadir con esto mismo una carlinga para bueno, podríamos ir añadiendo más detalles con esta forma. Vale, una vez creado el objeto, bueno, una vez más o menos planteado el objeto, voy a añadir aquí algún alerón más y lo dejo. Vale, pues eso, es decir, que los resultados que puedes obtener con Blender, pues son o desde un simple render, una simple imagen de qué es lo que, del objeto que estás haciendo,
o el mismo objeto en sí como fichero para trabajarlo con Unity o con el motor gráfico que quieras, con el motor de juegos que quieras o con otros renders. Bien. Bueno, lo que os decía, vale, en cuanto a las relaciones de los objetos, vale, de momento cada una de estas geometrías son objetos independientes, ¿eh? Si yo muevo el cilindro central, nada le acompaña. Todos los objetos son independientes. Vale, ya veremos que los objetos normalmente estarán todos en la misma malla, pero con este ejemplo, si yo quisiera que todos los objetos dependieran del puro central vale, vale, podría seleccionándolos todos y pulsar como último objeto el cilindro central y con control P aparecen las opciones de emparentar, ¿eh? El hacer padres, el hacer hijos, el que un objeto dependa del otro o esté relacionado con otro, ¿vale? Set parent to al objeto, ¿vale? Y entonces ahora el objeto principal es el puro central y todo el avión con el personaje, ¿eh? Se vendría con nosotros. Vale, voy a hacer lo mismo o algo parecido con lo que son las hélices para poder moverlas y ver un poco cómo es una animación rápida o cómo funcionar con las animaciones. Vale. Bien, con la vista en el cero, en el teclado numérico pulsando cero, accedes a la vista de la cámara. Vale. Otro tipo de vista con control alt Q también se puede acceder a través de aquí. Voy a intentar, a ver, control alt Q. Vale, aquí. Vale, para que veáis que aparte del shortcut también puedes a través de los menús. Vale, esta vista en la que aparecen las cuatro vistas puede ayudarte a la hora de enfocar la cámara. Vale, con la cámara seleccionada podrías ir moviendo la cámara o rotándola vale, puede ser que te ayude esta vista sobre todo para lo que hablamos, para enfocarla. Bueno, con control al cubo lo mismo volverías a la vista normal. Vale, lo que quiero es renderizar, quiero obtener una imagen de esto. Para ello tendría que venir aquí a propiedades y pulsar render, o lo que es lo mismo, con F12 aparece el renderizado. Vale, esto es lo que obtenemos. Vale. Dándole escape vuelvo a la vista 3D. Vale. Voy a la luz o el sistema de luces que tiene la vista por defecto pues no ilumina mucho. Vale, podría añadir más lámparas. Vale, o de momento, si queréis, para tener una vista rápida de lo que es los objetos, mirad, bueno, ahora explicaré cada una de estas opciones, pero aquí esta bola representa las opciones del mundo, y una de ellas es la pulsión de ambiente. Si tenéis activada esta opción, esto da
una iluminación general que hace que puedas de momento tener un render más o menos decente sin necesidad de modificar parámetros de iluminación, ¿eh? Vale, vamos a darle un poco de color a esto. Vale, aquí en el menú de propiedades, vale, vale, perdonad, vamos a ver, el menú de propiedades. Lo que quiero simplemente es dar de momento colores sólidos a los objetos. Vale. Esta naranja o esta bola de aquí representa los materiales. Vale. Vamos a añadir un material nuevo sobre el objeto que tenemos seleccionado. Aplicamos un material nuevo. Vale. Vamos a hacer que, por ejemplo, sea de ese color. Vale. Ahora debería ir a otro objeto y podría asignarle el mismo material o crear material nuevo. Vale, de momento todo el material, todo el objeto va a ser del mismo material. Ya veremos un poquito más adelante cómo poder asignar varios materiales al mismo objeto. Vale, vamos asignando el color que queremos para cada uno de los subconjuntos. Vale, vamos a crear un... Bueno, perdonad, en los materiales las opciones básicas que hay son el color, el diffuse es qué color es, ¿eh? Vale, con esto cambias el color o cambias la intensidad del color. Vale, aquí intensidad, o que tire más a negro o que esté más iluminado. Vale, la especularidad es cuánto brillo, es la luz del brillo que va a tener con la luz. Si no quieres que tu cuerpo sea un cuerpo brillante, pues lo bajamos a 0 o a un valor bajo. Bueno, vamos a renderizar otra vez. Ya os digo, para renderizar, pues desde esta pestaña, render o con F12 os acostumbraréis a ir renderizando con F12. Vale. Voy a... Vale, mover un poco el tiro para que se vea entero. Vale. Otros valores que puedes cambiar para el render. Bueno, aquí las propiedades del render, las principales opciones que tienes es indicar cuál es el tamaño de tu imagen final, de tu renderizado. Vale, aquí por ejemplo está Full HD con 1920, pero lo indica que lo hace al 50%. Vale, mientras estés haciendo render de pruebas, pues lo normal es trabajar no al 100%, pero cuando quieras tener una imagen final, si lo que tú vas a obtener es imagen, pues aumentarlo a valor 100.
pero mientras tanto, para que los renders sean rápidos, pues lo normal es tenerlo al 50%. Vale, ya veremos en animaciones, en el momento que hagamos animaciones, cómo indicar cuál es la longitud, pero vamos, básicamente para la opción de render que tienes aquí. Vale, el siguiente es el menú de capas. De momento no vamos a utilizarlo. Indica en cada capa qué propiedades va a tener cada capa. De momento no lo utilizaremos. Vale, ¿en qué unidades vas a trabajar? Las unidades en principio se pueden decir que son métricas, a no ser que quieras hacer cosas raras de trabajar con decímetros, centímetros, no es necesario. Vale, quería llegar aquí a las propiedades del mundo. Vale, las propiedades del mundo, lo que podéis hacer si queréis es cambiar el color de fondo. Vale. Vamos a hacer que todo el objeto, en vez de que se vea suavizado, bien, y quería hacer una animación pequeña, solo la tontería de rotar las hélices. Vale, para rotar las hélices, vale, una cosa muy habitual es, sobre todo en videojuegos, es emplear empties. Vale, empty o objeto vacío. Lo que nos va a valer va a ser para poder relacionar, pues por ejemplo, utilizarlo como si fuera el eje de rotación de las hélices. Vale, para hacerlo, lo que hacemos es emparentar, igual como hemos hecho antes en sí, con todo el objeto. Vale, lo que voy a hacer va a ser emparentar las hélices. A ver, 1, 2, 3 y 4, emparentarlas con el objeto final o el objeto padre, va a ser el empty. Vale. Entonces, el objeto, el último que pulses será el objeto padre, y con P vale. Ahora, al moverlo, vale, simplemente tengo que enlazar el empty este con el avión, y ahora ya se moverán todos a la vez. Vale. Bien. Vale, iremos viendo a lo largo del curso cómo poder hacer animaciones complejas con huesos o animaciones de personajes con sistemas de huesos. Pero por que veáis un poco todo el ciclo completo, cómo se trabaja, pero si yo, por ejemplo, quisiera hacer rotar el objeto, rotar las hélices, simplemente, ya os digo que veremos más a fondo animaciones, pero vale, para simplemente poder rotar el objeto empty, que es el padre de todos, el padre de las hélices, vale, aquí tienes la lista de tiempos. Bueno, veis aquí, entre paréntesis, aparece también en qué keyframe o en qué imagen de la línea de tiempo estoy trabajando. Vale, entonces, por ejemplo, en el momento cero, para hacer la animación, lo que quiero es conservar voy a empezar a rotar la imagen. Lo primero que hago es
Vale, ya lo veremos, ya os digo, pero con I aparece el menú de keyframes y lo que hago es guardar la posición y rotación de ese objeto. Vale, me muevo, pues, por ejemplo, 20 frames más y rotando 180 y con I vuelvo a conservarla. Vale, ahora ya, veis, la línea de tiempo empieza a rotar las aspas. Vale, veremos que hay que hacerlo en ciclo y vamos a hacerlo para acabar el ciclo. Completamos con otra rotación de 180. Vale, la animación, vale, con Shift A, o aquí pulsando el play, vale, veis, se activa la animación que tendríamos. Vale, y ahora, si yo quisiera tener, pulsando animación, iríamos generando todo el rango de imágenes que hay aquí definido. Aquí sería del 1 al 250. Ahora lo cortaremos. Vale, por ejemplo, hasta el 10 solo será muy corto. Pero ya aquí Play Render Animación podré ver, vale, esa secuencia, en el secuenciador de imágenes, ver cómo es la animación que he ido haciendo. Vale. Vale, perdona un momento, me voy a dar un momento a la luz. Bien, perdonad. Vale, si tenéis algún comentario o algo, no se ve ahora. Se quedó pillado. ¿No me veis? Vale, si hay cualquier problema, ok, bueno, vale, iremos viendo poco a poco cada una de la mayoría de las opciones o distintas formas de trabajar con esto. Pero de momento lo único que he querido sobre todo enseñaros es las tres teclas que hablábamos, de G, S y R, y las restricciones con los ejes, porque realmente yo diría que es casi el 40 o el 50% de lo que vas a utilizar luego cuando edites objetos. Vale, de esto de la animación de momento podéis olvidaros si queréis, pero es pero iremos viendo cómo realmente hacer animaciones o poder hacer un vídeo o poder hacer un sistema de huesos o tal, ¿vale? Bien, una cosa que sí me gustaría enseñaros, que lo he visto, perdonad, que lo he visto ahora y me ha llamado la atención, es utilizar las imágenes HDRI de 360 grados. Vale, voy a guardarme este ejemplo. Vale,
y voy a abrir un nuevo proyecto. Bueno, las imágenes HDRI, si queréis ver de qué van, son imágenes que, aparte de la propia imagen en sí, como imagen de fondo, va a actuar como lámpara, como fuente de luz. HDRI Free, vale. En esta dirección de aquí es la que he estado mirando y puedes descargar algunos que son gratuitos. Y son los que voy a utilizar de ejemplo. Pero vamos, los HDRI parece ser que ahora es lo que está de moda en casi todos los motores o en muchos sitios. Vale. Entonces, he descargado cualquiera de estos ejemplos. Y lo que voy a hacer es para que aparezcan como imagen de fondo. Vale. Hasta ahora lo único que podíamos hacer era cambiar lo que eran utilizar colores. Vale. Pero aquí aparece también una opción para poder introducir lo que es una textura al fondo. Vale, no hemos hablado todavía de texturas, pero para poder hacerlo lo único que tienes que tener es que sea aquí en la ventana de mundo. Vale, voy a abrir la imagen que he descargado. Bien, esta del desierto, por ejemplo. Vale, a la hora de abrir ficheros de imágenes, este es el explorador de archivos de Blender. Bueno, se pueden ordenar si quieres detalles, o aquí para poder ver zoom files. Con este iconito veis los zoom files. Vale, voy a seleccionar estas, son imágenes grandes de muchos megas y son en un formato .hdr, no son ni JPGs, .hdr. Vale, para poder verla es necesario que aquí activéis la casilla esta de Horizon. Vale. Bien, hablábamos de los modos de presentación. Vale. Y si ahora veis cambio a modo rendered, empiezo a verla como imagen de fondo, imagen de background. Vale, que lo voy a ver tanto en la vista 3D, en el viewport, que como si lo renderizara. Vale, veis aquí, aunque vale, voy a volver un momento a modo sólido. Vale, los elementos que hay siempre en una escena de Blender o en la escena por defecto de Blender, pues es el cubo, la lámpara y la cámara. Vale. Aquí voy a suprimir, voy a borrar la lámpara para que esperaba que me la iluminara el propio HDRI, pero de momento vamos a dejarla. Mirad, con control Z haces anulas los pasos que has ido haciendo. Entonces ahora volveré a tener la lámpara. Vale, entonces en los modos de presentación, con el modo renderizado puedo ver la imagen y lo único aquí me falta indicarle
Vale, que voy a utilizar el cielo. Utilizar Real Sky y, espera, me falta algo para indicarle que la proyección está aquí, que el mapeo que vamos a utilizar es X rectangular. Vale, y ahora sí que puedes ver que al rotar la vista 3D, al rotar la vista 3D me estoy moviendo en todo el espacio de la imagen de background que tengo. Vale, lo que yo creía era que esta misma imagen podía iluminar la escena, pero por lo visto no. Vale, habrá alguna otra forma de hacerlo, pero bueno, sí que es interesante, por ejemplo, porque también, vale, vamos a hacer que el cubo, por ejemplo, sea un espejo, vale, para poder hacer que esto refleje, simplemente creo un material nuevo y vale, veremos las opciones de transparencia, pero de momento el mirror lo activo. Vale, si ahora vuelvo, vale, veis cambiando la reflectividad, vale, ya aparece todo el entorno reflejado en lo que es el cubo. Vale, por lo tanto ahora si si cambio la orientación de la cámara, pues lo mismo cambiará la vista de fondo. Vale, es una cosa que he visto que puede ser curiosa. Vale, vale, normalmente ya te digo que no es necesario, sino que simplemente jugarás con los valores de los colores. Bueno, bien, vamos a intentar hacer que veamos con el ejemplo que estábamos haciendo. Vale, a la hora de abrir un archivo, también tenéis lo mismo que hemos hablado de los zoom bytes, también actúa sobre los ficheros blend para ver en qué posición los has dejado, te enseñará la posición última en la que lo tienes. Vale. Bien. Bien. Lo que es la vista 3D,
otros aspectos que pueden, otra explicación de los iconos que hay por aquí. Bueno, hemos hablado de lo que son los modos de trabajo, en modo objeto, en modo edición, vale, lo que son los modos de display, lo que es sólido, veremos cuando apliquemos texturas cómo aparecen, modo material o modo rendered, vale. Esto que tienes aquí es cómo quieres que sean a partir de qué punto va a ser el centro de rotación de la vista o al hacer por ejemplo, con estos dos, vale, lo normal aquí sería que estén en median point si vale, si lo cambias, pues puedes hacer que el punto, por ejemplo, de rotación o el punto de escalado, en vez de ser el punto medio, veis, con 3 de cursor lo que hace es cambiar al punto de cursor. Normalmente lo que debe estar por defecto es en median point. Vale, fijaros sobre todo porque ahora al principio es probable que si lo tocáis a otro, veáis que o que no te funciona un escalado, bueno, iremos viendo. Siempre intentar dejar las opciones que no controláis de momento en las opciones que hay por defecto. Vale, estos son los gizmos de selección. Si quieres, en vez de utilizar las teclas que hemos estado hablando de GSR, ya te digo que son generales, a través de estos gizmos pues puedes utilizarlo para lo que sea, para rotar o para escalarlo. Este sería el de escalado. Vale. El modo de vista en la que estás, si estás en modo local o en modo global, veis las orientaciones de los ejes varían si es global o local. Vale, normalmente en modo global. Bien, esto que tienes aquí son las capas. En el momento que haya muchos objetos, el trabajo se puede agrupar en capas. Pues yo que sé, por ejemplo, aquí, si me llevo, seleccionando los objetos que quieras, pulsando M, los llevas a una capa u otra. Y para activarla, has de marcarlas aquí abajo. Vale, a la hora de renderizar solamente se renderizan las capas que están activas. Vale, vamos a ponerle una luz a este porque al final vale, el tipo, las lámparas de sol dan una iluminación más general, vale, y no importan dónde están, sino simplemente importa la angulación que tiene del rayo de luz. Vale, quiero meterla. Que os decía antes de la oclusión de ambientes, en las opciones del mundo, por ejemplo, aquí veis el renderizado que hay, pues queda negro lo que no está iluminado. Si lo activáis, vale, veis, aparece una iluminación general que te evita el tener que estar de momento ajustando valores de iluminación o poniendo más lámparas o tocando los sistemas de iluminación. Vale.
Vale, más valores que pueden interesarnos de aquí, de la ventana de propiedades. Pues, por ejemplo, esto, aquí cambiaríamos, este es el nombre del objeto. El nombre del objeto, si yo lo cambio aquí, pues por ejemplo es avión central. Vale. También el nombre puede cambiarse a través de la ventana esta de propiedades con N. Veis aquí cuál es el nombre del objeto a la hora de... Vale, esta ventana de propiedades tiene aquí también cuál es la posición del objeto en el espacio 3D. Vale, pues por ejemplo, si yo quisiera centrar esto o llevarlo a un punto determinado, llevándolo por ejemplo al centro, al 0, puedo marcar aquí. A ver. Vale, pues tenía la animación, no podía llevarlo bien. Lo que quería indicaros que aquí es que con esto puedes llevarlo a una posición fija, o darle la rotación que quieras al objeto. Vale. Bien, en la ventana de propiedades, esta es la ventana de propiedades del objeto. Vale, iremos viendo, vale, pues veis aquí indica qué es lo que quieres ver, si quieres ver el nombre del objeto, si quieres ver el alambre o si quieres ver la estructura que tiene. Vale, una serie de opciones. Principalmente veremos las que tienen un uso más general. Vale, veremos lo que son los modificadores, para qué sirven, los grupos de vértices y lo que son los materiales con sus texturas. Veremos cómo texturizar. Vale, bien, vamos a ver lo que es en las páginas del Moodle, lo que tenemos. Vale, los modos de selección que hemos hablado, selección por caja, selección por círculo. Vale, cambiar el idioma de Blender. Vale, si queréis lo podéis ver en castellano. Para poder hacerlo, aquí en las preferencias, en este menú del System, vale, tienes aquí International Fonts y activáis qué es lo que quieres traducir, el interfaz, las tres. Y con esto, toda la información que hay aparece en castellano. Vale, el problema que tiene es que si te dedicas a ver vídeos de YouTube, pues tendrás el problema de que los vídeos están en inglés y no vas a orientarte bien. Vale, a no ser yo personalmente, a no ser de que quiera traducir algo, ver cómo está traducido al castellano, pues normalmente lo dejo en inglés. Pero bueno, ahí lo tenéis si queréis utilizarlo. Bueno,
vamos a explicar un poco alguna opción más de lo que son operaciones de selección. Un momentito. Vale, aquí los ejemplos que había son ejemplos muy básicos de construir una casita o construir una silla. Ahora veremos un poco cómo hacer eso. Vale, una explicación de lo que es la vista 3D. Vale, de cómo hacer las orientaciones. Bueno, ahora empezaremos a hablar de todo esto. Vale, entonces, vale, repasando un poco lo principal que quiero enseñaros es que comprendáis bien en qué vista estáis, con el teclado numérico 137, las posiciones fijas de vista. Vale. Después, las tres teclas básicas, el G, S, R, G para mover, R para rotar y S para escalar. Y cómo se pueden restringir estas acciones a los ejes que quieras. O cómo se pueden introducir valores numéricos para las acciones. Vale. Vale, por otra parte, hemos visto también lo que son las selecciones. Normalmente ya os digo que la que más suelo utilizar es selección por caja con la B, pero en un momento determinado puedes utilizar cualquiera de las otras formas de selección, o con círculo o con drag. Vale. Bien. Vale, hablamos de cómo... Vale, el modo este de navegación nueva de la web, este no he hablado. Mirar, aparte de todas las formas que hemos visto para moverte, rotar la vista 3D, vale, hay aquí una forma nueva de moverse, que es esta. Vale, dentro de navegación, el Fly Navigation y el Wall Navigation. Vale. Bien, estos son las formas de lo que estamos acostumbrados en los videojuegos con AWSD y el ratón puedes moverte en la vista. Vale, ahí abajo tenéis una explicación de algunas otras teclas pues, para que te lleve a un objeto. Vale. Shift F es lo mismo que lo que hemos visto a través del menú. Sería este, Fly Navigation y Wall Navigation. Vale. Con 0 ya os digo que cambiáis a la vista de cámara. Si estando en otra posición, lo que hacíamos ahora con Shift F, yo quiero, por ejemplo, que este sea mi posición de cámara, vale, con control 0, veis, la cámara se ha ido a la posición donde estaba. ¿Vale? Vale, formas de selección para añadir el SIFA. Vale. Hay una tecla por aquí que es
fácil que al principio os lleve algún problema es la tecla H. ¿Vale? Sirve para ocultar objetos. El problema es que sin querer le des y veas que han desaparecido. Con Alt H, Alt lo que hace siempre es anular una acción. Pues Alt H lo que hace es mostrar todos. Bueno, y algún problema que puede daros si trabajáis con varias capas, el que desaparezcan objetos, pues puede ser que te los hayas distribuido en otra capa y no esté activa. Pero vamos, el H ya os digo que ahora al principio es fácil que os dé algún problema, que sin querer le pulséis y desaparezca el objeto. Vale. ¿Veis? Otra forma de solucionar esto mismo, veis que al pulsar H, aquí en el online, ¿vale? Cuando hagáis una acción, aseguraros de que el cursor 3D está en la vista en la que trabaja esa acción. Te quiero decir, por ejemplo, si yo quiero ocultar un objeto y estoy aquí, no me va a ocultar nada. ¿Veis? No oculta nada. En el momento que el cursor vuelve vuelve a la vista que le corresponde, pues actúa. Vale, lo que os decía, ocultando, vale, veis que aquí en la ventana outline pues también desaparece. Vale, con Alt H, ya os digo, Alt es la anulación de algo. Si yo, por ejemplo, aquí, el emparentamiento, antes hemos emparentado al empty las aspas del avioncito. Si yo pulso si P era para emparentar, al P serviría para limpiar limpiar la relación que tiene. Ahora al mover, al P, crear parent y la pérdida. Vale. Y con control Z ya os digo que se anulan las acciones y puedes volver a un estado anterior. Bien. Vale, hemos hablado de cómo emparentar, que es lo que estábamos haciendo ahora. Vale. Hasta ahora, cada uno de los objetos son independientes, aunque hemos emparentado el avión mediante el parent a la hora de editar la malla es un objeto, cada parte es un objeto independiente. Vale, para poder unir objetos hay una forma que es con J. Vale, todo esto, la mayoría de las opciones que estamos hablando, por ejemplo de duplicar, pues se pueden hacer también a través de estos menús de aquí. Pero lo lógico, la forma rápida de trabajar es a través de shortcuts, de atajos de teclado. Vale, hablábamos de unir objetos, que entren a formar parte de la misma malla. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el mono. Vale, mira, con slash he quitado el screencast y no veis lo que pulso, pero bueno, con la barra de dividir aíslo para ver de momento solamente estos dos objetos. Vale, lo que os digo es de que ahora si yo entro en modo edición, cada una de los hay dos objetos que son independientes. Para unirlos con Shift mantengo la selección
teniendo los dos pulsados, con J, perdonad, con control J, une las mallas y ahora, si yo entro en edición, solamente hay un objeto. Vale, el objeto el nombre, por ejemplo, aquí del objeto, voy a deshacer esto y voy a volver otra vez a la situación anterior. Vale, objetos de momento independientes. Vale, lo que te quiero decir es que si, por ejemplo, el último que pulso va a ser el padre, el objeto principal de la relación. O el que en este caso va a conservar el nombre. Con control J ahora. Vale, sigue existiendo Susan, pero ya no existe el cilindro o lo que fuera el nombre este. Vale, entonces ahora, si entrara en edición, con tabulador, o cambiando a modo edición, las dos mallas estarían unidas, sería el mismo objeto. Vale, si de la misma forma que unes, puedes separar, para hacer objetos independientes. Vale, por ejemplo aquí, la selección de vértices, al entrar en modo edición, vemos que aparecen algunas otras opciones en los menús. Vale, las principales opciones que tienes aquí es qué es lo que quieres seleccionar. Si quieres seleccionar vértices, si quieres seleccionar lados, aristas, y si lo que quieres seleccionar son caras, faces. Vale. Y funcionan igual que hablábamos antes con B o con el Shift vas añadiendo. Vale, con control Z anulamos. Vale, lo que quiero hacer es separar. Vale, hay una opción muy interesante de selección que es con control L. Vale, selecciona mallas que están contiguas. Vale, pues así esto me serviría para separar, para coger solamente, por ejemplo, esa parte, y si las quiero separar con P, separaría, ¿vale? Y ahora ya son dos objetos independientes otra vez. Vale, vale, ahora veremos cómo hacer, cómo editar los objetos. Perdón un momento que rebase un poco vale, los modos, los tipos de vista. Vale, las capas. Vale, vamos a hacer algún ejemplo de algún pequeño objeto para empezar a hacer algún objeto. Vale. Vamos a hacer, por ejemplo, el objeto una silla. Bien, lo que os digo siempre de saber en cuál es la posición en la que estás orientado. Pues, por ejemplo, desde la vista frontal, quiero hacer el objeto de una silla. Vale, vale. Estando en modo objeto, pues por ejemplo, podría, para hacer el asiento, escalando en Z, SZ, podría ser esto el comienzo, pues por ejemplo, del asiento. Esto en modo objeto. Ahora me voy a pasar a modo edición para hacer las patas o para hacer lo que quisiera. Vale, os vuelvo a decir lo mismo que hemos dicho antes. G, S y R son las tres teclas fundamentales de Blender. Vale, con eso y alguna cosa más como poder cortar las mallas es las principales operaciones. Vale, yo quiero vale, para hacer las patas podría hacerlo
poniendo un objeto nuevo. Estando en modo edición, si yo añado otras primitivas, están dentro del objeto principal. Es decir, no son dos objetos, sino que la malla es la misma. Vale, cambio a modo perspectiva y con Shift Z, pues vamos a hacer, por ejemplo, las patas así. Ahora luego las haremos de otra forma. Vale, por ejemplo aquí, cambio a modo wireframe, o con Z es lo mismo, para poder ver. Vale, y duplico, con Shift D, duplico. Vale. Vale. Si quiero coger los dos objetos, lo que os decía antes, con control L selecciona toda la malla que está contigua. Duplicaría ahora, Shift D. Si quiero llevarlos que estén en el mismo eje, puedo utilizar el gizmo estirando de la I, pues me aseguro de que es la misma I, la misma posición del eje. Vale, esto sería una forma un poco. Vale, y perdonad un momento. Vale, podríamos hacer lo mismo para seleccionar solamente una de las patas. Os digo que teniendo seleccionado un vértice y con control L selecciono todo la malla que está contigua. Vale, voy a duplicarla, no sé, pues para hacer el respaldo, por ejemplo. Y con siempre lo mismo, si CX, si CY, vas añadiendo según necesidad. Bueno, los objetos, lo normal es que los objetos tengan una malla que no esté cortada por otros. Es decir, la malla no tiene que tener ni caras internas, sino estar contigua. Vale. Vamos a hacer lo mismo otra vez y vamos a empezar a modelar con alguna de las herramientas básicas que hay de edición. Vale, estando en modo edición, una de las principales herramientas que tienes es con control R, es el lock cut, que lo que hace es partir la malla en loops o bucles de vértices. ¿Veis? Voy a volver a hacerlo otra vez con control R. ¿Veis esa línea rosa que aparece? Si pulso la rueda del ratón, puedo hacer más cortes, o indicar con un valor numérico cuántas quiero, 2, 3 o las que sean. Vale, de momento aquí quiero 2, porque lo que quiero es sacar las patas a partir de aquí. Vale. Voy a cambiar a aristas, a lados, mirad, y con Alt, si pulso Alt y selección y botón derecho, veis, se selecciona todo el bucle y ahora puedo mover todo el bucle. ¿Vale? Hago lo mismo con este, Alt y muevo. Vale, voy a cortar en la otra dirección.
voy a mover este. Bueno, esto podría igualarlo un poco más para que los dos lados sean más o menos iguales. Vale, y a partir de aquí voy a sacar las patas. Vale, para sacar las patas, estando en modo edición, seleccionaría, si yo selecciono una, con E, destruyo. Voy a hacerlo una por una. O puedo hacerlo con dos a la vez. Selecciono las dos, destruir. Vale. A la vez estoy pulsando control para que vaya por bloques. Bueno, pues veis que con la extrusión, es otra de las herramientas principales en el modelado 3D, siempre con E, o si queréis hacerlo desde los menús de aquí, sería lo mismo. Extrude. Pero voy a hacer las dos a la vez para hacer, por ejemplo, el respaldo. Destruir. Vale, quiero hacer el respaldo. Vale, pues voy a preparar para poder juntar estas dos, que a partir de aquí sea el respaldo de la silla. Vale, lo que no puede haber en el interior de una malla son caras, es decir, las caras han de estar afuera, no puede haber aquí en el medio del objeto una cara interna. Vale, para borrar, con suprimir, aparecen las distintas opciones. Vale, en este caso me interesa estas, solo caras. Lo único que hago es eliminar la cara y no los vértices. Vale, y lo que ahora quiero es juntar aquí ahora, generar caras de respaldo. Vale, para generar una cara puedo seleccionar 4 vértices y con F, tecla F, genera la cara. Vale, o estando seleccionando en modo lado, si selecciono dos lados es lo mismo que 4 vértices. Con la tecla F voy rellenando. Vale, siempre me aseguro cuál es la posición en la que estoy trabajando. Bien, las operaciones básicas, ya os digo, son las de extrusión con E, estando en modo edición, extruir con la E y mover o no mover. Vale, a la hora de extruir, si no lo desplazo, puedo jugar también con lo que es el escalado de la extrusión. Por ejemplo, para hacer huecos o para hacer... ¿Vale? Por ejemplo, aquí selecciono esta cara, la extruyo, lo normal sería ahora moverla, no la muevo,
y con escalar, ¿eh? Vale, la operación de escalado y la operación de corte en bucle, ¿eh? Con control R indicas cuál es la posición de la orientación del corte, ¿eh? Y con la rueda del ratón lo puedes cortar. Bien. Sí, lo que pasa es que no tengo... Vale, las operaciones que os digo, extrusión y lock-cut, que es lo mismo. Aquí, a través del menú, sería esta opción de aquí. Lock-cut, ¿eh? Lo mismo que hacemos con control R. Vale. Vale, vamos a renderizar otra vez el objeto que hemos creado. Vale, a la hora de trabajar con objetos y sobre todo si los vais a utilizar para Unity, es importante que vayas viendo cuál es la escala o el tamaño de tu objeto, ¿eh? Vale, mirad, normalmente lo que se suele hacer es compararlo con el cubo. Vale, un cubo en Unity, perdonad, un cubo en Blender es un objeto de 2x2x2, ¿vale? Lo veis aquí, en la ventana esta de propiedades, el tamaño del objeto es 2x2x2. Es decir, esta silla pues es enorme, ¿eh? Vale. Os digo eso porque si lo comparáis con el cubo de Unity, por ejemplo, el cubo de Unity es 1x1x1, ¿eh? Vale, lo que hablábamos antes de control al Q, ¿eh? Con esta vista os puede ayudar a lo que es el tiro de cámara. Bueno, vale, la iluminación, lo que os decía antes, si no queréis perder tiempo en cambiar el sistema de iluminación, con oclusión de ambientes, vale, tenéis algo que, pues que está bien. Ya veremos cómo poner otras lámparas para que haya una buena iluminación, pero ya os digo que normalmente en los primeros tiros siempre con la oclusión de ambientes consigues una buena iluminación. Bueno, tenemos el objeto. El objeto, si le quiero controlar Q, vuelvo otra vez. Si le quiero dar materiales, yo podría añadir un material nuevo. De momento vamos a ver simplemente los colores. Ya veremos cómo hacerlo con imágenes. Vale. Puedes cambiar el valor de especularidad. Aquí sin luces a lo mejor no se ve mucho, pero bien. Lo que quiero es enseñaros a cómo poder, un objeto, cómo puede tener varios materiales, ¿eh? Vale. Para poder dar varios materiales al mismo objeto, estando en modo edición, lo que tú has de hacer es seleccionar, ir seleccionando las caras que te interesan. Por ejemplo, aquí, vale, vamos a hacer que el culo y el respaldo sean de otro color, ¿eh? Vale, para eso añadimos otro material
Si queréis podéis cambiar el nombre de los materiales y le dais a asignar. Con las caras seleccionadas pulsáis asignar. Vale. Mirad, estos tres botones aquí de seleccionar, seleccionar, asignar, seleccionar y deseleccionar. Vale, con A ya os digo que seleccionas todo o no. Vale, sin tener nada seleccionado, tú puedes ver aquí con Select, ¿vale?, qué caras son de cada material. Bien. Vale, esto método de trabajar con materiales con colores sólidos, ya veremos que para los juegos lo que se hace realmente es trabajar con ficheros de imágenes. Pero el método, la forma de hacerlo será muy similar y el trabajar con materiales de colores nos valdrá también para generar automáticamente ficheros de imágenes, ya veremos, de los colores para poder utilizarlo con Unity y con otros motores. Vale. Ya os digo que me gustaría que me mandarais algún correo con la intención que tenéis del curso de Blender, o si estáis metidos en algún proyecto con Unity, o si no lo utilizáis, o cómo es vuestra vida con esto del Blender. Vale, en cuanto a trabajos del curso, a mí una de las cosas que me parece más importante en el 3D, yo considero que Blender es un trabajo artístico, y que uno de los principales problemas es atreverte a exponer el trabajo a los demás. Es decir, que vayáis haciendo ejemplos similares a los que he estado haciendo, es decir, el manejar con el GSR objetos, o hacer objetos sencillos con la extrusión y el corte con el control R, objetos sencillos, y que los fuerais exponiendo en el grupo que tenemos del Facebook. Si no estáis dados de alta en el grupo, pedírmelo, y os daremos de alta. Más cosillas. Vale, ya os digo que principalmente me gustaría, o lo que suelo hacer más, es personajes. Lo que quiero deciros es que vayáis buscando un personaje que estéis interesados, o de algún juego, o de algún personaje en el que podáis sacar, mirad, algún dibujo similar a este, con Blueprint, Blueprint Character o Blueprint. Este tipo de imágenes, en el que hay una vista frontal y una vista lateral, por lo menos, son los que nos basaremos luego para hacer personajes, para hacerlos exactamente como esos, o para simplemente como imágenes de referencia. Vale, os lo digo para que vayáis buscándoos algún personaje, o si es vuestro y tenéis algún dibujo similar a esto, pues con eso en la próxima clase intentaremos hacer algún personaje. Vale, pues hasta aquí la clase de hoy. Si queréis cualquier cosa, ya sabéis
donde estoy. Vale. Vale, pues ya tendréis noticias de cuando subimos este streaming al YouTube. Vale, muchas gracias a todos. Oye, hasta el próximo lunes a las 7:30, ¿eh? Gracias a todos.